Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí para traeros 5 ejercicios con los que vamos a trabajar principalmente la musculatura abdominal y musculatura de la espalda, porque nos vamos a concentrar en esa musculatura que nos ayuda a proporcionarle estabilidad a la columna. Si habéis visto el último vídeo, y si no os lo dejo por aquí linkado y también en la cajita de información podéis ir a echarle un vistazo, estuvimos trabajando coordinación y equilibrio. Y si ya lo habéis visto o incluso lo habéis puesto en práctica, pues os habréis dado cuenta que para conseguir tener una columna vertebral estable es muy importante el trabajo que hacemos con esta musculatura, el soporte que nos da esta musculatura. Así que para poder trabajar un poquito más en profundidad con toda esta zona, vamos a hacer estos 5 ejercicios que básicamente van a ser isométricos, es decir, sin movimiento. Vamos a aguantar la posición, excepto en un par que vamos a movilizar las extremidades, o bien brazos y piernas o solamente piernas, pero a pesar de ello vamos a intentar en la medida de lo posible mantener una columna vertebral neutral. No es fundamental que haya movimiento cero, el cuerpo se mueve, la columna se mueve, pero sí que vamos a utilizar estos ejercicios para tomar conciencia de la importancia de la capacidad estabilizadora de esta musculatura. Y para ello nos va a ayudar mucho la respiración, así que bien atentos a cómo trabajamos con la respiración para apoyar, ¿no? este trabajo de estabilización de la columna. Así que bueno, pues espero que os sea de ayuda, que os sirva, que os guste, y sin nada más que decir, vamos con los ejercicios. Comenzaremos en posición de cuadrupedia o a 4 patas, con las rodillas colocadas debajo de las caderas y las manos situadas debajo de los hombros. La columna en posición neutral, es decir, respetando las curvas que tiene de manera natural. Presionaremos con los dedos de los pies y elevaremos las rodillas a unos centímetros del suelo. Sostendremos esta posición durante 1 minuto si nos es posible. Inspiraremos profundamente por la nariz, sintiendo cómo se activa toda nuestra musculatura abdominal y de la espalda, y al expirar mantendremos esta activación. Si aguantar los 60 segundos sin pausa se nos hace muy duro, podemos apoyar durante unos segundos las rodillas en el suelo, respiramos profundamente y las volvemos a elevar. De nuevo colocaremos las manos bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas, pero en esta ocasión estiraremos un brazo y la pierna contraria como si quisiésemos alcanzar algo, tanto delante de nosotros con la mano como en la parte posterior con el pie. El pulgar de la mano que estiramos apunta hacia arriba. Realizamos el movimiento lentamente, intentando mantener el equilibrio y reduciendo el movimiento de la columna el máximo posible. Después, flexionaremos la pierna y el brazo e intentaremos tocar la rodilla con el codo, juntándolos a la altura del centro de nuestro cuerpo y evitando curvar la columna vertebral en la medida de lo posible. Inspiramos profundamente al estirar, sintiendo cómo se activa nuestra musculatura del tronco, y expiraremos al flexionar, manteniendo la activación. Repetiremos el ejercicio 5 veces por cada lado. Pasamos a la posición de plancha.
Nos apoyaremos en los antebrazos flexionando los brazos en ángulo recto. Los codos están colocados bajo los hombros y entre la articulación del hombro y nuestro tobillo procuraremos que se cree una línea recta. Contraemos los glúteos y estiramos las piernas. Para ayudarnos, aparte de respirar profundamente y mantener la musculatura activada durante la expiración, podemos imaginarnos que presionamos el suelo como si quisiéramos alejarnos de él. Si nos resulta muy duro aguantar 60 segundos en esta posición, podemos apoyar las rodillas en el suelo y continuar aguantando con la parte superior del cuerpo elevada. Plancha lateral. En este caso continuaremos apoyándonos en el antebrazo y elevaremos el cuerpo, pero de costado. Existen múltiples variables de este ejercicio para adaptarlos a nuestras necesidades. Podemos apoyarnos en las rodillas si nos resulta demasiado duro aguantarnos sobre los pies, pero en este caso debemos prestar atención para que las rodillas y la cadera estén alineadas. Con las piernas estiradas podríamos colocar un pie delante del otro si eso nos ayuda a mantener mejor el equilibrio. Cambiamos de lado. Si lo que buscamos es una posición más exigente, podríamos elevar la pierna superior lateralmente y también podríamos extender el brazo que tenemos libre de forma perpendicular al suelo. Y vamos ya con nuestra última posición. En este caso necesitaremos un punto de apoyo que puede ser una cama, un sofá, dos sillas o incluso una camilla como en este caso. Apoyamos la parte superior del cuerpo en la superficie hasta la altura de las caderas y nos sujetamos con las manos para mantener el tronco fijo. Estiraremos suavemente las piernas hasta crear una línea recta con el cuerpo, si nos es posible, y las volvemos a bajar lentamente. No es necesario que las rodillas toquen el suelo. Repetiremos este ejercicio 5 veces. Y si queremos añadir algo más de intensidad, podemos dejar las piernas estiradas durante algunos segundos. Si ejecutado de esta manera el ejercicio nos resulta demasiado exigente, podemos optar por estirar las piernas de manera alternativa. Como en los ejercicios anteriores, respiraremos profundamente activando nuestra musculatura abdominal y de la parte inferior de la espalda y mantendremos la activación durante la expiración. Bueno, pues hasta aquí los ejercicios de hoy. Como habéis visto, muchas veces no es necesario ni hacer muchas repeticiones ni trabajar durante muchísimo tiempo para trabajar con intensidad, y espero que así lo hayáis sentido, que podéis trabajar en muy poco tiempo y en muy poco espacio con mucha intensidad. Naturalmente, si los ejercicios os han resultado fáciles, como también habéis visto, siempre hay un nivel al que los podemos subir, y si han sido difíciles, siempre hay un nivel al que los podemos bajar. Lo interesante es que trabajemos siempre dentro del límite de nuestras posibilidades, buscando ampliar, mejorar nuestro rendimiento, pero siempre dentro de esos límites que nos permiten también trabajar con comodidad y tomando conciencia de dónde está el límite y mi límite y cómo puedo ampliarlo. Y bueno, pues como ya os podéis imaginar, evidentemente podéis hacer las repeticiones o podéis hacerlas tanto tiempo como queráis.
podéis hacer series. Bueno, al final se trata de que podáis introducirlas en vuestras rutinas cotidianas, que os sean útiles, prácticas y que os ayuden a conseguir vuestros objetivos. Y bueno, sin nada más que deciros, y como ya también os digo siempre, que recordaros que aparte de darle a me gusta y suscribiros al canal y todas esas cosas que podéis hacer siempre que queráis, que también podéis dejar comentarios y que también podéis hacer sugerencias, y que bueno, que muchísimas gracias por estar ahí, y que no olvidéis que si movilizáis vuestro cuerpo, movilizáis vuestra energía y os sentiréis muchísimo mejor. Así que cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao.